Bueno, buenos días. Y... mientras preparaba esta predicación durante la semana, tenía una convicción muy fuerte, se me medio confirmó el jueves en el grupo de conexión, de que lo que vamos a hablar esta mañana va a ser algo que Dios va a utilizar de manera muy específica, muy concreta para algunas personas que estáis aquí. Se podría decir que esto sucede siempre, que se prepara una predicación o que se prepara un mensaje para compartir el domingo. No siempre sucede. Normalmente Dios lo hace igualmente in situ, utiliza lo que la persona está compartiendo para tocar el corazón de las personas, pero que durante la semana tú tengas ese convencimiento, pues a veces sucede y a veces no. Esta semana lo tenía clarísimo y yo no sé si es porque soy ultra sensible, desde luego no es porque tengo una conexión especial con Dios ni nada de todo eso, pero ahora esta mañana, mientras estábamos en la alabanza, no sé si os ha pasado a vosotros, pero Dios estaba gestando, Dios se estaba moviendo de una manera muy bestia y estaba gestando lo que creo que también va a suceder cuando salgamos ya por estas puertas con todo lo que ha pasado aquí esta mañana. Así que os quiero pedir que podáis estar también con una actitud de sensibilidad para ver si lo que vamos a compartir esta mañana puede ser para vosotros. Porque hay una cosa, y esto lo he pensado también durante la semana, y esto lo hago yo también, Cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos una reflexión, cuando escuchamos a alguien predicar, incluso orar, pensamos en otras personas. No sé si os pasa, ¿no? Uy, esto que bien le iría a fulanito, ¿no? Esto si lo escuchara a menganito sería increíble para su vida. Y cuando ya llevas muchos años en esto de los caminos del Señor, ¿no? De ser cristiano, dices, esto le iría muy bien a no sé quién y me olvido de si esto me puede ir bien a mí, ¿no? De si Dios tiene algo que compartirme a través de lo que se está compartiendo esta mañana. Así que simplemente quería hacer como esta pequeña inicio, esto no lo tengo escrito para nada, estoy ahora diciendo lo que hay en mi corazón simplemente. Quiero animaros a que tengáis un corazón dispuesto para ver si lo que se va a compartir tiene que ver con vosotros. Dicho todo esto, sabéis que a Gretel y a mí nos encanta leer. Fue una de las cosas... ¿Sabes cuando estás conociendo a una persona, empiezas a salir con ella, incluso la fase previa a salir, que te estás medio conociendo para ver si sí o si no y demás? Y cuando vimos que la lectura era otra cosa en común, pues todo sumaba, ¿no? Los toros, el fútbol, la lectura, en fin, ¿no? Eran cosas que teníamos ahí que nos hacían gracia, ¿no? Y cuando nos fuimos de luna de miel, estuvimos toda la luna de miel haciendo muchas cosas muy interesantes y leer nos encantaba leer. Nos encantaba leer hasta el punto que cuando volvimos a nuestro piso, el primer pisito que tuvimos recién casados, compramos una estantería en el Ikea, la más barata que había, evidentemente, la llenamos con todos los libros que teníamos y me acuerdo de ponernos así en perspectiva y mirar la estantería y decir, wow, algún día la llenaremos, ¿eh? Qué guay llenar esta estantería. Y me decía gente, ¿pero con qué la llenamos? Y bueno, pues con los libros que nos vayamos comprando. Y entonces dijimos, ¿cuáles son los libros que hay que leer antes de morir? Entonces fuimos a Google, nos metimos en un montón de listas, hay muchas listas de 100 libros que hay que leer antes de morir. Pero fuimos como a la más oficial, la del Times, la del New York Times, que dijimos, bueno, como mínimo suena guay, ¿no? Cuando alguien dice que ha estudiado en Harvard o no sé qué, en cualquier universidad de Estados Unidos dices Massachusetts, a lo mejor es la peor universidad del mundo, pero como está en Massachusetts suena guay, ¿no? New York Times nos sonaba guay, así que dijimos 100 libros para leer antes de morir, el New York Times. Y había uno, que ya nos habíamos leído los dos en el instituto previamente, que era la Ilíada de Homero. Y la Ilíada de Homero es de estos libros que uno tiene que leer. ¿Lo habéis leído aquí? ¿Alguien? ¿Sí? Y no hablo de Troya, la película solamente, ¿eh? Bien, Diego, es que tú y yo, Diego, también hay algo ahí que tenemos que hablar algún día. En la Ilíada de Homero es muy curioso porque se aplica perfectamente una cosa que todos los grandes literatos aplican a ciertas historias y en concreto a la mayoría que encontramos que tienen que ver con mitología griega o romana, que es lo del camino del héroe. No sé si os suena a lo mejor esto, el tema del camino del héroe. En la Ilíada hay un protagonista principal, en este caso es Aquiles, es uno de los grandes héroes de la mitología griega, y entonces aquí ya vais diciendo, Troya, Brad Pitt, las chicas y los chicos también nos llama la atención, Mike. Y Aquiles es el ejemplo perfecto de lo que es hacer el camino del héroe. Y el camino del héroe para los griegos tenía 3 fases principales. La partida, la iniciación y el regreso. En la partida, el héroe pues sale de su hogar, del lugar de donde esté, y empieza una serie de aventuras. En la iniciación, el héroe
en este camino del héroe que va a finalizar con el regreso, en la iniciación pasa por una serie de circunstancias, de vicisitudes, de problemas que consigue arreglar de alguna manera. A lo mejor con Hércules nos acordamos por el tema de las 12 pruebas, los que lo sepáis esto, es muy evidente en Hércules, en Aquiles también, con el tema de Troya, etcétera, etcétera, y después el héroe siempre regresa a casa. Tiene una fase en la que regresa a su hogar. Por ejemplo, esto lo vemos también con Ulises, cuando regresa después de todas las circunstancias que ha vivido, con las sirenas, etcétera, etcétera, regresa con su amada Penélope y sucede todo esto. Entonces, son estas tres fases, la partida, la iniciación y el regreso. Y me pareció muy curioso, porque el personaje del que vamos a hablar esta mañana, Sansón, es el último juez con el que vamos a cerrar esta miniserie acerca de los jueces, en esta gran serie de las series históricas. Sansón es un héroe que paradójicamente, de alguna manera, se le aplica lo que es este camino del héroe, pero en realidad vamos a ver que es un héroe distinto a los de la mitología griega o romana. Aunque es uno de los jueces más controvertidos, vamos a resumir el camino de Sansón, el camino de este héroe, en otras tres fases muy distintas a las que encontramos en la mitología griega, que van a ser el propósito, el declive y la redención. Y lo más importante, esto que le pasa a Sansón, y aquí es por esto que hacía este inicio esta mañana, no es algo que le pasa solamente a Sansón o a un superhéroe bíblico que encontramos en este libro en el cual nosotros nos regimos, los cristianos. Es algo por lo que seguramente muchos de nosotros hayamos pasado en algún momento. Así que vamos a ver qué se aplica a nosotros y qué no. Vamos a por la primera fase. Voy a beber un poquito de agua. El propósito. Estamos ya cerrando todo, entonces tenemos muy claro, los israelitas han salido ya de Egipto, han atravesado la tierra prometida, el desierto, perdón, han llegado a la tierra prometida a través de Josué, que es un gran libertador, se han asentado por fin en Canaán, han pasado unos cuantos jueces y llegamos a Sansón. Sansón es el 13º juez que tiene el pueblo de Israel, que les está gobernando en todos estos años. Hay una cosa recurrente en el libro de Jueces, sobre todo, y a lo largo del Antiguo Testamento, que es que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, que no aprenden. Recurrentemente tienen algo que les incita, les lleva a pecar, a caer en aquello que Dios no quiere para ellos. Tienen épocas buenas, por eso Dios levanta un juez. Con ese juez normalmente hay una fase de estabilidad, de paz, de tranquilidad, de hacer lo recto ante los ojos de Dios, y cuando ese juez finaliza su legado, porque se ha muerto, porque ha llegado otro, etcétera, otra vez los hijos de Israel van a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y llega Sansón, que es el 13º, el 13º, el número 13. Es decir, que ya llevamos unos cuantos anteriormente, 12 para ser exactos. Y es curioso porque su historia se encuentra en el capítulo número 13 del libro de los jueces. Hay que tener en cuenta también que el pueblo hebreo, en ese momento, en el momento en el que Sansón va a empezar a su gobierno, ahora veremos un poquito cómo es el gobierno de Sansón, el pueblo de Israel está sometido 100% bajo el dominio de uno de los pueblos que ya habitaba la tierra prometida y que ellos tenían que conquistar, que son los filisteos. Hay varios pueblos por ahí cohabitando con ellos, los cananeos, los jebuseos, los amorreos, y uno de ellos, los filisteos, es el que en ese momento tiene como todo el poder. Porque los filisteos, y esto históricamente está demostrado, dominaban el tema del hierro, lo cual les facilitaba construcción de armas, de carros de armamento, etc. Tenían un gran dominio militar, y entonces tenían a los hebreos sometidos. Esto es aproximadamente en el año 1000, 1200 a.C. y no cesa el dominio de los filisteos sobre el pueblo de Israel hasta que viene el rey David, no sabemos la historia seguramente, ¿no? Con un gigante por ahí, una onda dando vueltas, con el rey David que finalmente derrota a los filisteos. Pero vamos a centrarnos en la historia de Sansón, si os parece, ahora que estamos un poquito más situados. Hay un matrimonio hebreo, el marido se llama Manoa, su mujer no conocemos el nombre, no nos lo pone, pero son un matrimonio que no puede tener hijos, un matrimonio hebreo, en todas estas circunstancias de dominio de los filisteos. Y de repente a la mujer de Manoa se le aparece un ángel. Y este ángel, que ya hemos hablado otras veces que son seres grandes, terribles, son seres que en todos los personajes que nos vemos que se encuentran con ellos inspiran como mínimo temor, este ángel le dice que van a tener un hijo. Esto lo hemos visto en otras historias de la Biblia, ¿verdad? Y les dice que van a tener un hijo. Imaginaos esta mujer, que después de tantos años es estéril y no puede tener hijos, que se le aparece un ángel de Jehová y le dice que va a tener un hijo. Pero
hay una cosa más, esto es súper impactante. Le dice que este niño, que va a ser Sansón, va a ser alguien consagrado a Dios y que Dios va a utilizar para ser el salvador del pueblo de Israel de mano de los filisteos. Así que también vemos como Sansón es otro prototipo más de lo que después, más adelante, será Jesús. Jesús es un salvador que viene a traernos libertad, no de los romanos en aquella época, como ellos se creían los hebreos, sino libertad espiritual. Y Sansón, el propósito es que va a ser un salvador. Pero es muy importante esto, le dice a la madre, y luego más tarde al padre, porque el padre es un poco incrédulo, no se lo acaba de creer, pide unas pruebas, os animo a que leáis la historia en el capítulo 13, leeremos otras cosas esta mañana por amor al tiempo, le dice que este niño, esta persona, según vaya creciendo, tiene que seguir una serie de reglas. Y es que lo primero de todo antes de nacer es que este niño, para ser consagrado a Dios, va a hacer un voto de nazireato, es decir, va a ser un nazareo. ¿Qué es esto de nazareo? Si nos vamos al número 6, os animo también que lo veáis en casa, nos encontramos lo que implicaba ser nazareo. Nazareo, simplemente, a modo muy resumido, era alguien que consagraba, que dedicaba su vida entera a Dios. Era apartado de la sociedad para consagrar su vida a Dios. Es como si, para que nos hagamos una idea, un monje, una monja, hoy en día, ¿no? Los curas, alguien como que son muy visibles por su manera de vestir, pues los nazareos también eran así en el pueblo de Israel, se les identificaba. ¿Por qué? Porque tenían que seguir 4 requisitos. Y son 4 requisitos que el ángel le dice a sus padres que Sansón va a tener que cumplir para que Dios pueda cumplir su propósito en esta persona, que es Sansón. Y es ser apartado para Dios, como referente a los demás, no beber vino ni productos derivados de la vid. Esto es muy importante. Ni vinagre, ni mosto, ni vino, nada que provenga de la vid. No tocar cadáveres, y esto va a ser muy interesante también y muy importante en la vida de Sansón más adelante, ahora lo veremos, porque estaban considerados inmundos. Entonces, es todavía más interesante porque los nazareos, los que hacían este voto, no podían acercarse si, por ejemplo, su madre, su padre, un hermano, un familiar cercano fallecía, no podían ni acercarse al cadáver, porque habían hecho un voto de nazareo y implicaba no acercarse para nada a ningún tipo de cadáver, ni siquiera de animales. Y el cuarto era, y esto es una señal de distinción, no cortarse el pelo. Aquí algunos lo tendrían más fáciles que otros, pero la cosa es que lo de cortarse el pelo simplemente era una señal de distinción. Igual que las monjas van con el hábito, y cuando va una monja por la calle, ya no se ven tantas, ¿verdad? Estaba pensando en esto. Cuando ves una monja por la calle, sabes que es una monja y que es una persona que de alguna manera ha consagrado su vida a Dios, bla, bla, bla. El nazareo se reconocía porque llevaba el pelo largo, porque desde que nacía no se le cortaba, no se le pasaba navaja por el pelo. Así que el propósito de Sansón, que es esta primera gran fase que vamos a ver en su vida, y también en la nuestra, estaba muy claro desde antes incluso de nacer. Era alguien que iba a consagrar su vida a Dios, alguien que iba a ser un libertador y alguien que iba a ser un salvador. Así que creo que vale la pena ahora detenernos y ahora vamos a seguir con Sansón. Si yo os hago la pregunta de ¿qué propósito tenéis vosotros?, de repente es una de esas preguntas que además en el mundo cristiano se hace recurrentemente, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué te llama Dios? ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Verdad? Es a la vez una de las preguntas que más frustración, más estrés nos causan, porque es difícil responder a esta pregunta. A lo mejor hay algunos de vosotros que tenéis muy claro cuál es el propósito claro y divino de Dios para vuestra vida, pero a otros, wow, esto nos costaría responderlo, tendríamos que dejar un largo tiempo de reflexión para poder responder a esta pregunta. Y en mi experiencia, lo que he visto es que es mucho más fácil responder a esta pregunta si la dividimos en fases de la vida en la que nos encontramos. Porque no es lo mismo el propósito de Dios para mi vida cuando hace 10 años, a lo mejor te habría dicho, pues mi propósito es casarme con el amor de mi vida, formar una familia, acabar la carrera, ver qué tiene Dios para mí laboralmente. Y ahora, 10 años después, mi propósito en la vida es otro. Ya he formado una familia, ahora pues quiero ser un buen padre de mis hijos, un buen marido, quiero ser responsable con el ministerio que Dios me ha delegado, quiero cuidar bien a las personas que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Eso es un poco el propósito de Dios para mi vida. Ahora, ¿cuál será de aquí a 10 años? No tengo ni idea. Eso es lo maravilloso de vivir con Dios. Dios tiene fases en la vida de las personas. Entonces, quizás esta pregunta es mucho más fácil y te genera menos congoja responderla en base a la fase de la vida en la que estás. Así que vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida ahora?
Y dejo 5 segundos de reflexión. ¿Qué quiere Dios para tu vida ahora, en esta fase en la que estás? Lo bueno de todo esto, y lo vamos a ver con Sansón, es que Dios, juntamente con un propósito, con un llamado, con una intención muy clara para tu vida, te va a dar las herramientas para poder llevarlo a cabo. Siempre. Dios no te abandona a tu suerte y te dice, ala, tienes que ser aquello, tienes que conseguir tal cosa, búscate la vida. Dios no funciona así. Dios nos da las herramientas siempre y lo vamos a ver en la historia de Sansón. Segunda fase. Y esta es como la gran fase de la vida de Sansón. Después del propósito, que está muy claro, porque lo vemos desde antes de nacer, Sansón pasa por una fase enorme en su vida, muy larga, en la que se olvida de su propósito y el pecado gobierna su vida. Y vamos a aplicar 6 pasos en esta segunda fase que vivieron algunos de los héroes bíblicos que nos encontramos y que finalmente hacen que incluso nosotros también, si nos aplicamos el cuento, hacen que nos alejemos del propósito de Dios para nuestra vida. El primer paso, vamos a ir por faena, que hace que nos alejemos de nuestro propósito, es creer que estamos por encima de las consecuencias. ¿Abrimos la Biblia? ¿Sí? ¿Un poquito? Vamos a leer la Biblia. Jueces, el libro de los jueces, después de Josué, capítulo 14, 3 primeros versículos. Jueces 14, versículos 1, 2 y 3. Dice: descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ya mal, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, así que os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: pero hijo, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Sansón es un crack, lo vamos a ir viendo, ya lo veréis. Sansón, para empezar, se fija en una mujer filistea. Mal, ya has empezado mal. Hay un mandamiento que los israelitas, los hebreos, conocían de sobras, que estaba en la ley, que ellos conocían, que nosotros leemos concretamente en Deuteronomio 3, 4, que dice, Deuteronomio 7, versículos 3 y 4, dice muy claramente, porque Dios ya veía por dónde iban a ir los israelitas, y antes de entrar a la tierra prometida les dice lo siguiente, les dice: no emparentarás con ellas, con las hijas de tus enemigos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque lo que sucederá es que desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. El mandamiento de no emparentarse, de no juntarse, de no relacionarse, de no casarse, de no aparearse, de todas estas cosas con los enemigos, con las hijas, con los hijos de los enemigos, estaba más claro que el agua. Y Sansón lo conocía. Y sus padres lo conocen. Y cuando leemos la historia vemos que los padres se alarman y le dicen: pero hijo, no hay hija aquí dentro de la iglesia, no hay una hija cristiana por ahí de otra iglesia, de otra denominación, me da igual, que crea en Dios, con la que te puedas casar. Y él dice: no, es que la que me gusta es la del trabajo, así que cásame con ella, porque me es agradable a la vista, que esto es interesante. Sansón no se enamora de la personalidad, de que le guste leer, de que le guste el fútbol, de que no, se enamora del físico de esta mujer, le entra por los ojos, se encapricha de ella y toma una decisión bastante controvertida. Y es muy interesante porque los padres están haciendo de padres, están intentando aconsejar a su hijo. Pero Sansón, y aquí ya empezamos a ver trazas de lo que va a ser su vida y de las consecuencias que tendrá el no escuchar el consejo de los demás. Porque Sansón tiene una cosa muy grande que se llama orgullo, que va a dominar toda su vida y la mayoría de sus decisiones. Sansón cree que está por encima de las normas. Esto que se tiene que aplicar a todos los hijos de Israel, y no nos olvidemos, él es nazareo. Él es alguien consagrado a Dios, a él le da igual, porque él cree que puede estar por encima de esto sin que haya consecuencias. Así que vamos otra vez a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos pasa como a Sansón? ¿Cuántas veces sabemos que hay algo que no es lo más recomendable? ¿Cuántas veces sabemos que hay algo que
puede, porque lo he visto en otras personas o porque la gente de mi alrededor me lo dice, que vaya a tener consecuencias nefastas en mi vida, y aún así, por mis narices, por no decir otra cosa, yo tiro hacia adelante, por mis impulsos, por mi orgullo, por no dejarme aconsejar. ¿Cuántas veces hacemos esto nosotros? Yo lo he hecho, ¿eh? No sé si soy el único gran pecador que hay en esta sala, pero lo hacemos. Nos pasa muy a menudo. Somos muy como Sansón. Y a veces incluso sabemos, somos conscientes de que es por orgullo, sospechamos que las consecuencias no van a ser las mejores y aún así seguimos hacia adelante. Nosotros hay un valor, Gretel y yo, que amamos en las personas con las que pasamos tiempo. Te pueden caer mejor, puedes tener más feeling, pueden ser más simpáticas, pueden amar más o menos a Dios, lo que quiera que sea. Pero hay una cosa que cuando lo vemos en alguien nos cautiva y nos hace pues, tener esa debilidad por esa persona, que es que sean, aquí estáis todos nerviosos ahora, a ver si lo tengo yo, que sean enseñables. Nos parece un valor importantísimo que una persona sea capaz de ser enseñable. Y enseñarle no es otra cosa que es que escuche el consejo que otras personas más sabias le dan, que tenga la capacidad de escuchar a Dios y de dejarse corregir. Y esto es, y por eso lo valoramos tanto, harto difícil de encontrar. Es muy difícil hoy en día encontrar a personas que sean enseñables, porque la mayoría tendemos a no serlo. Tendemos a tener las ideas muy claras, a ser muy cabezones, a ser muy orgullosos y a tirar hacia adelante sin dejarnos aconsejar. Así que os devuelvo la pregunta, ¿os dejáis aconsejar? Es más, ¿tenéis personas en vuestra vida que hacen el rol de consejeros? ¿Que tienen esa autoridad sobre vosotros, sobre vuestras decisiones, sobre lo que hay en vuestro corazón para aconsejaros? Y si las tenéis, ¿las escucháis? Les dais autoridad, y no siempre hay que hacer caso, también hay decisiones que a veces no están de acuerdo con lo que otra persona dice y puede que tú tengas razón, solo faltaría. Pero como mínimo escuchamos, damos la oportunidad a esas otras personas, ¿somos enseñables? Porque igual que Sansón de repente iba paseando con sus padres y se encaprichó de una mujer y dijo, quiero a esa mujer, nosotros muchas veces hacemos cosas parecidas, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, nos dejamos llevar por decisiones que quizás no son las más sabias ante los ojos de Dios y decimos, pues ¿sabes qué? Yo no quiero pagar impuestos, porque esto es una vergüenza este país. O, mira, le voy a no contar una cosa a mi pareja que he vivido esta semana en el trabajo con una compañera que ha sido algo incómodo, no ha pasado nada, pero da igual, no se lo voy a contar. Y eso es el granito de una cosita que Satanás puede utilizar perfectamente para crear algo complicado en tu matrimonio. O podemos decir, mira, ¿sabes qué? Me apetece tal cosa. Me apetece un coche, me apetece una tele, me apetece unas vacaciones, ahora que es la época, ¿verdad? Y me las merezco porque he currado como el que más durante el año. Así que el interés está muy alto, pero da igual, me voy a coger ese crédito para poder pagarme tal o cual cosa. Y sé que luego me arrepentiré probablemente, pero lo voy a hacer aún así porque me lo merezco. ¿Cuántas veces hacemos cosas de estas? Muchas veces. Somos así. Luego viene el proceso de arrepentirnos, de pasarlo mal, de intentar aprender de nuestros errores y todos aprendemos así, evidentemente, ¿no? No me estoy cargando a nadie porque yo soy el primero que ha hecho muchas de estas cosas. Pero lo hacemos. ¿Y sabéis por qué? Porque no nos dejamos aconsejar. No escuchamos, como le pasó a Sansón, a nuestros padres espirituales. Todos en algún momento nos creemos que estamos por encima de las normas. Y sobre todo, que no va a haber consecuencias. Segundo paso del declive que nos aleja de nuestro propósito. Hemos visto querernos por encima de las consecuencias. Y la siguiente cosa es que contaminamos los dones que Dios nos ha dado. Contaminar los dones que Dios nos ha dado. Vamos a seguir leyendo. Seguimos donde estábamos y continuamos con el versículo 5 hasta el 9. Y Sansón, dicho todo esto a su padre, descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. A mí esto me encanta porque yo no tengo capacidad de despedazar un cabrito, pero bueno, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió más tarde, pues, y habló a la mujer, a la filistea. Y ella
efectivamente, agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león que había matado. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, es que es maravilloso, les dio también a ellos para que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo muerto de un león. Es un crack este tío, de verdad, ¿eh? Es que vamos a ir viendo cositas de Sansón que decimos, no sé si como amigo me gustaría tenerlo, no sé si como yerno quizás sería lo mejor del mundo, ¿no? Dios le da fuerzas, esto es muy importante, cada vez que vemos en la historia de Sansón que tiene una fuerza sobrenatural es porque el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, viene de manera sobrenatural sobre Sansón y se carga un león, me da igual que sea joven, es un león, un gato muy grande, con sus propias manos. Lo mata, se encapricha de esta mujer y cuando va a verla otro día, dice, para tomarla, él sabe dónde está el león, es decir, la Biblia nos lo dice muy claramente, no se encuentra el león en su camino, él se desvía de su camino para ir a ver ese león. ¿Os acordáis uno de los votos que hacían los nazareos? No acercarse a cadáveres, a cuerpos inmundos. Él se acerca a este cadáver, no solo se acerca al cadáver, sino que, no contento con todo esto, hay una cosa un poco surrealista, que es que las abejas han decidido que el cadáver de león es un lugar magnífico para hacer un panal de miel, coge un poquito de la miel, la prueba, o sea, ya no es que esté tocando el cadáver, es que lo está como chupando literalmente, y ya para rizar el rizo, coge un poco de esa miel y se la lleva a sus padres para que pruebe, por supuesto no les dice de dónde está esa miel, de dónde viene. Es maravilloso. O sea, es increíble, hace pecar incluso a sus padres, el tipo este será de... Es que... Todo, no sabemos muy bien el por qué, porque le apetece, porque él cree que está por encima del bien y del mal, cree que está por encima de las normas. Todo esto es lo que hace Sansón en estos 4 versiculitos que hemos leído. La cuestión es que Sansón utiliza un poder, un don, un talento que Dios le ha dado, en su caso es la superfuerza, que tenía el propósito de libertar al pueblo de Israel de los filisteos, en su propio beneficio. Está contaminando literalmente algo que Dios ha diseñado con un fin bueno para su propio deleite y su propio beneficio. ¿Cuántos ejemplos tenemos de personas que utilizan los dones, los talentos con los que han nacido, con los que Dios les ha bendecido en su propio beneficio? Hace poco, esta semana es guay porque Gretel mañana tiene el examen de conducir, orad por ella, por favor, porque lo necesita, hacerme caso. Y entonces toda la semana Gretel ha estado todas las noches viendo vídeos, haciendo test, no sé qué, estudiando. Entonces, ese momentito después de acostar a los niños que utilizamos pues, para leer tranquilamente un rato, para ver una serie, para una película, yo podía hacer lo que me diera la gana, ¿vale? Entonces, pues, ok. He aprovechado para ver todas las películas que Gretel me tiene prohibidas ver porque soy repelente viéndolas, ¿no? Pues Gladiator, Troya, Braveheart. Madre mía, Braveheart, qué obra de arte, por favor. William Wallace. ¿Quién fuera William Wallace? Ayer vi antes de ayer, Ocean's 13, de aquí se la ayer una película, Ocean's 13, todas, en fin, da igual. Y en algunas de estas salía Brad Pitt. Y Brad Pitt hace poco, no sé si sabéis, si seguís un poquito, a mí es que me mola mucho el marujeo, si seguís un poquito la vida de Brad Pitt, cuando se separó de Angelina Jolie hizo una entrevista que dio la vuelta al mundo, porque siendo Brad Pitt, no sé si la más o una de las personas más famosas del planeta Tierra, muy guapo él, muy atractivo, muy influyente, dijo, lo parafraseó más o menos, he llegado a la cima del mundo. No hay nada más allí arriba. En cuanto a fama, en cuanto a éxito terrenal, estoy en la cumbre. Y estando en la cumbre es donde más solo me he sentido. Buscar la entrevista, es interesante. Habla de otras cosas además y habla de Dios en algún momento, ¿no? Y es curioso, y me llamaba mucho la atención, y dije, esto encaja perfectamente esta semana aquí, porque alguien con un talento tan grande para la actuación en este caso, para la fama, para el éxito, para la influencia en otras personas, ha utilizado algo con lo que ha nacido, con lo que Dios le ha regalado, en su propio beneficio y no le ha llenado. No le ha servido para absolutamente nada más que atoserar quizá riquezas y fama. Y Sansón le pasa algo parecido. Sansón no deja de ser alguien que utiliza sus dones, su liderazgo, su carisma, ahora vamos a ver momentos muy carismáticos de Sansón, y su fuerza para sí mismo. Y lo único que hace es alejarse del propósito de Dios para él.
Piensa un momento en los dones que Dios te ha dado. Piensa en quién eres como hijo de Dios. ¿Qué capacidades, qué talentos, qué dones tienes? Piensa un momento en ellos. Haz una lista mental. Y ahora responde a la pregunta de ¿qué estoy haciendo yo entonces con todo esto que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo para la gloria de Dios? Y no nos equivoquemos, no tiene que ser dentro de la iglesia. Esto lo hablamos también el jueves en el grupo de conexión. No tiene que ser dentro de la iglesia. Es más, es maravilloso, es ideal que sea fuera de la iglesia donde utilizamos nuestros dones. ¿Qué estoy haciendo con aquello que Dios me ha dado? Porque muchas veces contaminamos, manchamos aquello que Dios nos ha dado para nuestro propio beneficio. Si yo el don de liderazgo que Dios me ha regalado, que Dios me ha dado, lo utilizo para mí, ¿sabéis en qué me convierto? En un manipulador. Es muy sencillo, hay una línea muy fina que separa esas dos cosas. Si yo convierto un don increíble como una memoria prodigiosa, algunos de aquí tenéis memorias impresionantes, ¿sabéis quiénes son los grandes mentirosos? Los que más memoria tienen, porque se acuerdan de cada detalle. Si yo convierto incluso un defecto como la inseguridad, soy tímido, soy alguien al que le cuesta crear relaciones, y convierto eso en un rol de víctima constante en mi vida, estoy haciendo lo mismo que los demás. Si yo incluso convierto mi humildad, soy alguien que pasa desapercibido, soy alguien que tiene la capacidad de reconocer siempre el mérito de los demás y yo no darme gloria a mí, y eso empiezo a voltearlo para tener falsa humildad, se convierte rápidamente en orgullo. Es otro tipo de orgullo la falsa humildad. Es muy fácil, es muy sencillo que todos convirtamos aquello que Dios nos ha dado, nuestros talentos, nuestras virtudes y nuestros defectos, en algo que es puramente para nuestro propio beneficio. Y de repente estamos contaminando lo que Dios nos ha dado. El tercer paso que nos lleva al declive y que nos aleja de nuestro propósito es presumir de nuestro pecado en el contexto adecuado. Este me encanta. Vamos a seguir leyendo. Jueces 14 y seguimos donde nos hemos quedado. Versículos 10, 11, 12, 13 y 14. Así que después de todo esto, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis, 7 días de banquete, interesante, y descifráis, yo os daré a vosotros 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces seréis vosotros quienes me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Y entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos, obviamente, no podían declarármele la respuesta al enigma. Es increíble este tío. O sea, es absolutamente imposible que nadie que conozca este evento que ha tenido Sansón con este león, con las abejas, con la miel, etcétera, conozca la respuesta a este acertijo. O sea, él está jugando a sus cartas, es un tipo inteligente, es hábil. Está en un territorio hostil, está rodeado de enemigos, de filisteos, 30 para ser exactos, en un banquete que dura 7 días, ole ahí, y de repente Sansón se cree que es más listo que nadie y les propone este acertijo para humillar a sus enemigos y a sus invitados. Así que el orgullo sigue por ahí haciendo cositas interesantes en la vida de Sansón. Pero la cuestión es, ¿dónde está alardeando de su pecado? ¿Dónde está alardeando de este orgullo, de esta gran sabiduría que le imbuye y por eso es capaz de proponer un acertijo que durante 7 días, además, no es que en 5 minutos lo tienen que deducir, no es que les da hasta 7 días, va sobrado el tío, nadie va a poder ser capaz de dar respuesta? ¿Dónde está haciendo todo esto? En el contexto adecuado, con sus enemigos, donde no está mal visto que él haga esto. Así que volvamos a nosotros. ¿Dónde alardeamos nosotros de nuestros pecados? ¿Dónde nos desinhibimos un poquito? ¿Dónde nos dejamos llevar? ¿Dónde de repente pues, podemos soltar alguna palabrota, alguna palabra que sabemos que no es correcta? ¿Dónde incluso
os ponéis a hablar de otras mujeres que no son la vuestra, o de otros hombres que no son el vuestro. ¿O dónde te tomas la licencia de que pase un cuerpo bonito por delante tuyo y recrearte en el cuerpo? ¿Dónde nos dejamos llevar por lo que hay dentro de nosotros que no está trabajado con Dios y sujeto a lo que Dios pide de nosotros? ¿Dónde hacemos todo esto? En el contexto adecuado, no nos engañemos. Pocos, llamaría bastante la atención, ¿verdad? Hacemos esto en el grupo de conexión, en el grupo de mujeres, en el grupo de hombres, en la iglesia. Normalmente no hacemos nada de todo esto. Lo hacemos en el contexto adecuado. Hace poco, y esto me gusta mucho, esta fase en la que estamos ahora, por una parte me daba miedo la fase padres de colegio. Era algo que me daba una pereza impresionante empezar, ¿no? Pues ahora que Sofía ha empezado el colegio, es una fase más de la vida. Bienvenidos al club, ¿no? Y por otra parte ahora lo estoy disfrutando. Y estamos últimamente pues creando algunas relaciones bastante significativas con algunos padres pues con los que hay cierto feeling y demás. Y hace como 2 semanas fuimos a cenar un grupito a un sitio aquí que hay en Sabadell, que es muy chulo porque tú dejas a los niños en un chiqui park gigante, hay un monitor que te cuida a los niños y los padres estamos al lado tranquilamente sin tener que escuchar mamá, 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 papá, a veces mamá, mamá, mamá. Es maravilloso ese sitio. Y entonces allí lo normal, lo que sucede muchas veces es que las mujeres se sentaron todas juntas de repente en una mesa de estas súper largas y los hombres nos pusimos todos juntos. Y de repente me di cuenta, pasado un rato, que había soltado 2 tacos que yo no suelo soltar. Y esto me hizo pensar, qué raro. O sea, porque cuando tú haces algo que no estás habituado, es raro. Te llama la atención, ¿no? Es como, uy. Dije, esto en otro contexto yo no lo habría hecho. Esta manera de hablar que llevo rato teniendo, ¿no? Ya no es solo decir una palabrota, es incluso tus maneras, la manera en la que te comunicas, en la que te relacionas. Esta manera, este muy, en otro contexto no sucedería. Está sucediendo en el contexto adecuado. Esto es lo que hace Sansón, alardea de todo su orgullo, de todo quién es él, en el contexto adecuado. ¿Dónde alardeamos nosotros de nuestros pecados? Porque todos sabemos presumir muy fácilmente de nuestro pecado en el sitio ideal, en el sitio idóneo. Hay un refrán español que me encanta que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Más claro el agua, la cabra tira al monte, es evidente. No hace falta irse a proverbios, el refranero español también es muy bueno para ciertas cosas. Sansón en esta fase, en este momento, está desinhibido. Ha olvidado totalmente su propósito. Está sentado con sus enemigos, con aquellos a los que tiene que derrotar, y su único objetivo es humillarles en este momento. Cuarto paso que nos lleva al declive y que nos aleja de nuestro propósito. No asumir las consecuencias. Jueces 14, seguimos leyendo, versículo 15. Como entre semana no habéis leído la Biblia, pues llega el domingo y vamos a por ello. Al 7º día, ha pasado ya el plazo, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Que no está mal como amenaza. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos, para humillarnos? Y lloró la mujer de Sansón, evidentemente, en presencia de él, y le dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre se lo he declarado, y te lo voy a declarar a ti. Está bien como marido de este tío. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Así que al 7º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no hablaseis con mi novilla, es decir, si no pasaseis cierto tiempo con mi mujer, nunca hubierais descubierto mi enigma. Atención a esto. El Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, la ropa que llevaban, dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Me llama la atención siempre que el Espíritu de Jehová vuelve a venir sobre él, es decir, que Dios utiliza una situación terrible que este hombre ha orquestado, con las consecuencias que ha tenido todo esto, y Dios sigue utilizando esto para destruir. ¿Cuál era el propósito de Sansón? ¿Os acordáis? Destruir a los filisteos.
destruye a los filisteos, Sansón, quizá no de la mejor manera, pero Dios lo utiliza. Esto merece un capítulo aparte, quizá, ¿no? Pero lo que es evidente, y lo era evidente para también los filisteos que estaban allí, es que la lujuria de Sansón era un arma que podían utilizar para usar en su contra. Satanás usó el deseo natural que sentía Sansón por el sexo, por las mujeres, y esto lo vamos a ver también más adelante con Sansón, para distraerlo de su tarea de liberar al pueblo de Dios y de sus enemigos, y en concreto para alejarlo de su propósito. Y aquí abrimos un paréntesis porque esto parece de hace no sé cuántos mil años y es algo muy real. Si eres alguien que lucha con el tema de la lujuria, con el tema del sexo, si esto es algo que está de alguna manera en tu vida, si eres de estos que se te va la mirada con algún cuerpo bonito que pasa delante de ti por la calle, si luchas con la pornografía, si hay algo de adulterio flotando en el ambiente, por favor, haz lo que decíamos al principio. Ves a alguien sabio y escucha consejo. Déjate aconsejar, ¿vale? No estáis solos en esto. La Iglesia existe para estas cosas también. Cierro paréntesis, creo que era importante decir esto. La mujer de Sansón le insiste hasta que éste revela el acertijo. Y lo importante aquí de esta historia, de este paréntesis, es que Sansón no acepta las consecuencias de lo que ha sucedido. ¿Los filisteos han hecho trampa para resolver el acertijo? Sí, han hecho trampa, ¿ok? Y él puede indignarse todo lo que él quiera sobre este tema. Pero él ha jugado con fuego. Y él tiene que asumir las consecuencias de que hayan acertado el acertijo. Pero Sansón lo que hace en lugar de aceptar estas consecuencias es que toma la venganza por su mano y se carga a 30 tíos. Y utiliza algo que era para el bien de Israel para su beneficio propio una vez más. Así que volvemos a preguntarnos, ¿somos personas que asumimos las consecuencias de nuestras decisiones muchas veces no buenas en nuestra vida? Esto es muy sencillo. ¿Has criticado a alguien recientemente? ¿Sabes lo que es asumir las consecuencias? Pedirle perdón a esa persona. ¿Has hecho daño a alguna persona cerca de tu círculo últimamente? De la manera que sea. ¿Sabes lo que es asumir las consecuencias? Ir a hablar con esa persona y pedirle perdón. ¿Debes dinero a alguien? Y no hablo del banco porque estos comen aparte. ¿Le debes dinero a alguien? ¿Sabes lo que es asumir las consecuencias? Tener la responsabilidad de poder juntar ese dinero y devolvérselo. Hay 1000 ejemplos que podemos encontrar de lo que es asumir las consecuencias en nuestra vida. Porque cada vez que no aceptas las consecuencias, te alejas un poquito más del propósito de Dios. Y el quinto paso que nos lleva al declive y que nos aleja de nuestro propósito, recordemos que esta es la gran fase de la vida de Sansón, el declive, es el exilio. Huir de nuestro propósito. Ha pasado todo esto, Sansón vuelve a la casa de su suegro y se da cuenta de que su mujer ha sido entregada a otro hombre, el suegro es otro crack, y se venga de todos ellos atando a 300 zorras unas antorchas encendidas y soltándola por los campos para que destruyen las cosechas y los cultivos de todas estas personas, de los cuales, por supuesto, viven. Y ellos, los filisteos, al saber que ha sido Sansón el que ha hecho esto, la manera de vengarse es coger a este suegro, coger a esta mujer, ¿y qué hacer? Prenderles fuego, quemarlos. Eran unos salvajes en esta época, ¿verdad? Entonces Sansón lo que hace es huir a una cueva. Y vemos como en la vida de Sansón hay una etapa en la que pasa un montón de tiempo escondido en una cueva. Y ahora pensad lo que podría haber sido este hombre, a lo que estaba y a lo que está todavía llamado, a ser el gran libertador del pueblo de Israel en esa época. ¿Y sabéis dónde está? En una cueva, escondido, pequeño, miserable, con Satanás todo el día diciéndole lo terrible que es, lo que ha fallado, lo mal hijo de Dios que es, lo mal hijo que es de sus padres. Satanás acusándole. Todo su potencial en una cueva. Todos sus dones en una cueva. Y Satanás como gran acusador. Y esta fase puede que sea alguna en la que vosotros estéis o algunos hayáis estado hace poco. Os habéis ido al exilio, porque por decisiones, por consecuencias de estas decisiones, os habéis ido dando cuenta de que os estabais alejando de Dios y de que llega un punto que incluso por coherencia personal uno dice, no tiene sentido ni siquiera que siga haciendo el paripé.
Así que me voy de verdad a esta cueva durante una fase de mi vida o durante Dios sabe cuándo. Y todo lo que Dios ha diseñado para ti, todo tu potencial, todos tus dones, todo el propósito de Dios está totalmente separado y está en otra etapa de lo que era el diseño original. Te has apartado completamente de Dios porque estás en esa cueva espiritual. Y hay algunos que hace poco que estabais en esa cueva. Pero si nos fijamos, aunque Sansón no ha dejado de tomar malas decisiones, aunque Sansón, esto lo digo yo, me lo dice la Biblia, pero es un desgraciado este tipo, es alguien que no querríamos cerca en nuestra vida, es un necio, Dios, aún así, ha ido utilizando episodios de su vida para cumplir su propósito en él. Dios no le ha dejado ni le ha abandonado en ningún momento todavía. Y Dios hace eso con nosotros. Aunque nosotros nos vayamos a la cueva, aunque nosotros nos apartemos totalmente muchas veces de Dios, y esto puede durar una semana, no hace falta que sea como algunas personas que conocemos que están años alejados de Dios. Esto puede ser una semana, pueden ser días, puede ser un mes que no pasas tiempo con Dios porque no te sientes digno, no te sientes suficiente y tienes a este acusador, a Satanás, todo el día comiéndote la cabeza, recreándote y regodeándote en tus fallos y en tus malas decisiones. Y aún así, Dios no se olvida de nosotros, Dios no nos deja, porque el sexto paso que nos lleva al declive, y con este cerramos esta fase, y que nos aleja de nuestro propósito, es que todo esto nos lleva definitivamente a convertirnos en nuestro propio Dios. Y aquí no vamos a leer la historia por amor al tiempo, vamos simplemente a explicarla. Hay una persona que se llama Dalila que entra en escena. Sansón, después de todo esto que hemos visto, gobierna 20 años a Israel, Tiene un periodo de tiempo en el que durante 20 años está gobernando Israel. Pero a diferencia de otros jueces que hemos leído anteriormente y que vendrán después de él, el periodo de gobierno de Sansón no es relevante en cuanto a lo que Dios esperaba de este juez. No sucede nada milagroso, sobre todo en contra de los filisteos, de estos grandes opresores. Pero Sansón tiene un periodo de 20 años tranquilo, pero siempre la lujuria va apareciendo en el camino de Sansón. Antes incluso de Dalila, Sansón se relaciona con una prostituta, porque la lujuria es algo que nunca Sansón ha sido capaz de entregar a Dios de manera completa. Y en estas, Sansón otra vez vuelve a enamorarse. ¿Qué es enamorarse para Sansón? No lo sabemos. Bueno, yo sí lo sé, ¿no? Piensa más no con la cabeza y se encapricha de otra mujer que no tiene permitido encapricharse de ella, que es una filistea y que se llama Dalila. Se junta con Dalila y entonces los filisteos, que conocen la trayectoria de este hombre, van a Dalila y le dicen: oye, ¿qué te parece si te pagamos una fortuna, un montón de dinero, con la única condición de que nos reveles dónde está el secreto de la superfuerza de este hombre? Porque este tío hace poco ha ido a Gaza, a una ciudad, ha arrancado las puertas con los pilares y se las ha llevado a no sé dónde y las ha lanzado. O sea, este tío es un animal. Y dicen: ¿cómo nos cargamos a este hombre? ¿Dónde radica el poder de este tío? Consíguenoslo, que tú eres la única que sabe hacerlo. Y Dalila dice: pues vale. Entonces Dalila, durante un tiempo, está cada noche diciéndole a Sansón: oye, Sansón, ¿cuál es el secreto de tu superfuerza? Y Sansón le hace triquiñuelas. Un día le dice: pues mira, si me atas con 7 cuerdas de lino que no estén no sé qué, esto me debilitará. Entonces Dalila le ata con cuerdas de lino y le dice: Sansón, los filisteos. Y vienen los filisteos y Sansón, ¡pum!, rompe las cuerdas y se libera. Y Dalila: ay, Sansón, me has engañado. ¿Cómo has podido hacerme esto con lo que te quiero, con lo que tú me quieres? Y Sansón así le va contando mandangas cada noche, a cada cual más surrealista, ¿ok? Me llama la atención porque, ostras, el primer día uno ya ve de: uy, esta me la quiere pegar, ¿no? No sé, es como bastante evidente. Pero llega un momento en el que dice la palabra que Sansón le abre su corazón a Dalila y le revela el secreto de su fuerza. Y le dice que él hizo un voto de nazareo que implica una de las cosas, que una navaja nunca toque su cuero cabelludo. Sansón, una noche, le corta el cuero cabelludo a Sansón, le despoja de esta fuerza, y no es que al cortarle el pelo se va la fuerza de Sansón. Dice el texto, dice la palabra, que en ese momento Dios se alejó de Sansón. ¿En qué momento se alejados de Sansón? En el momento en el que Sansón, de alguna manera, se cree que es el pelo lo que le da la fuerza. Se cree que es algo que tiene que ver consigo mismo y no con que el Espíritu de Jehová, cada vez que ha tenido que hacer algo sobrenatural, le ha invadido. ¿Nos hemos quedado con esto?
Esto es muy importante. Sansón se cree su propio Dios. Se cree capaz en sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces hemos visto, y esto es el ejemplo más visible, grandes líderes de iglesia, grandes pastores, grandes personas incluso de Dios y que han amado a Dios con todo su corazón, pero que en algún momento el orgullo, la soberbia, la autocomplacencia les ha llevado a creerse que es gracias a sus capacidades, gracias a su gran liderazgo, gracias a su gran capacidad de enseñanza, de predicación, lo que hace que el reino de Dios avance, en lugar de que sea Dios usándoles. ¿Se entiende esto? ¿Cuántos ejemplos conocemos de estos? Muchísimos. ¿Os acordáis? No sé si os suena lo de las 3 Fs. ¿Habéis oído esto alguna vez? Yo creo que he hablado de ello alguna vez. Las 3 Fs son los 3 peligros con los que todo líder tiene que luchar en algún momento, que son la fama, las finanzas y las faldas. Dicen que tengas siempre en cuenta esto. Yo ya he compartido alguna vez que creo que mi F con la que tendría que luchar sería la fama. Si yo de repente aquí, no va a suceder, ¿no? Pero si sucediese y yo fuese aquí Billy Graham y llenase estadios y con lo que yo comparto Dios me utiliza, yo tendría que estar muy cerca de Dios para no venirme muy arriba. Lo sé, lo sé. Y hay líderes a los que otra de estas Fs es la que les hace daño. Yo conozco muy de cerca de una persona muy cercana en mi vida que Dios utilizó de manera increíble. Y por dejarse llevar por una de estas Fs, por 2 diría yo, ahora mismo es alguien que tiene su propósito, su llamado, sus dones en una cueva. Y honestamente, o Dios hace un milagro de estos que Él puede hacer, y creo que puede hacerlo, pero cada vez que van pasando los años uno pierde más la esperanza, o será muy difícil que esta persona vuelva a ser utilizada de manera impresionante por Dios. Es muy sencillo. Cuando nos convertimos en nuestro propio Dios, estamos perdidos, porque es ahí cuando Dios se aleja de nosotros. Sansón es alguien que es digno de admiración. Y vamos a decir, ¿por qué? Ahora vamos a ver el por qué. La historia de Sansón, además, no la encontramos únicamente en el libro de los jueces. Cuando tú te vas a la carta que Pablo les escribe a los hebreos, y vas al capítulo 11, donde te hace una lista de los grandes héroes de la fe que encontramos, ¿no? Abraham, tal, no sé. ¿Sabéis quién aparece en esa lista? Sansón. Es surrealista para mí que Dios utilizara como ejemplo de esta gran lista de héroes de la fe a alguien como Sansón. Y aquí es cuando llegamos al último punto que nos separa de cualquier similitud con estos héroes griegos, con Aquiles, con Ulises, da igual, con Hércules, y que nos acerca más a nosotros, a estos héroes bíblicos. La tercera fase de la vida de Sansón es la redención. Pasa todo esto con Dalila, le afeitan la cabeza a Sansón, Jehová se aparta de Sansón y los filisteos le capturan, por fin, después de tantos años peleándose con este tipo. Le sacan los ojos a Sansón, se lo llevan a una prisión y hacen que sea como una mula empujando el molino. ¿No tenías fuerza? Pues toma, a mover el molino. Humillan a Sansón. Y hay un momento en el que le utilizan incluso de bufón y los filisteos celebran una gran fiesta en una casa. Y lo que hacen es que como Sansón está ciego, para que todos le vean y se puedan reír de él, hacen que se ponga un brazo en uno de los pilares de la casa y el otro brazo en el otro. Y Sansón está allí encadenado y apoyado en los grandes pilares de la casa. Y por este detalle, por el último episodio, breve además, de la vida de Sansón, Sansón entra en esta lista de los héroes de la fe. Vamos a leer. Jueces 16, versículo 27 hasta el 30. Y con esto acabamos. Jueces 16, versículo 27. Esta casa estaba llena de hombres y de mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres. Esto es interesante incluso arquitectónicamente, uno dice, wow, en esa época ya eran capaces de hacer... Da igual, estoy lucubrando, perdón. Había como 3.000 hombres y mujeres en ese piso, que estaban mirando el escarnio, la vergüenza, la humillación de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme
te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces inclinó toda su fuerza y cayó toda la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que todos los que había matado durante toda su vida. En el último aliento de Sansón, Sansón es capaz de destruir a más enemigos que en toda su vida. Que en todas estas pericias que hemos ido viendo, que un día se carga 30, otro día otros cuantos, etc., Sansón aquí se carga, como mínimo que sepamos, a 3.000 personas. Pero esto no es el punto clave de la historia. El punto clave de la historia, y por lo que nos vale la pena analizar la vida de Sansón, es que Sansón hay un momento profundo en su ser en el que le pide a Jehová que se acuerde de él. Sansón clama a Jehová. Sansón está arrepentido de todo lo que ha hecho y clama de corazón a Jehová. Y en eso Dios oye el clamor de Sansón y una última vez le concede esta superfuerza y hace que pueda cumplir con su propósito. Dios escucha tu arrepentimiento, siempre, hayas hecho lo que hayas hecho, sea el nivel que sea de tu pecado, Dios escucha tu arrepentimiento, siempre, porque Dios, da igual la fase en la que estés, busca cumplir su propósito en ti hasta tu último aliento. Pero es muy importante, y lo vemos en Sansón, que Dios quiere también ver esto en ti. Quiere ver un corazón que genuinamente está arrepentido, que genuinamente clama a Dios arrepintiéndose de todo el daño, de todas las decisiones nefastas que ha tomado y que pide perdón. Y cuando hacen esto los hijos de Dios, Dios actúa. Dios acude y Dios cumple su propósito en ti. Estás en la fase correcta para poder seguir tu camino. Y podemos ver que Sansón fue quizás alguien no muy ejemplar, pero no nos equivoquemos, no mucho más que tú o que yo. Ya hemos visto varios ejemplos en los que creo que todos nos podemos identificar de una o de otra manera. Y quizás tú no tienes la superfuerza sobrenatural de Sansón, quizás tú no puedes llevar tu orgullo a ese nivel de venganza, pero muchas veces nos tomamos la justicia por nuestra mano. Y sí que llevamos nuestras venganzas a ciertos niveles que están al alcance de nuestra mano. Y la diferencia con otros héroes no es más que entender que el héroe de la historia no eres tú, es Dios. Me encantó una cosa que dijo Jeremy la semana pasada en su predicación. Él, hablando de Gedeón, dijo en un momento, me llamó la atención, pero es 100% cierto y 100% bíblico, que Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es únicamente de Dios. La gloria de todo lo que hacemos, de todo nuestro éxito eclesial, espiritual, mundano, da igual, aunque seas Brad Pitt, la gloria le pertenece a Dios, no te pertenece a ti. No es porque tú seas un crack, no es porque tú seas un superdotado, no es porque tú seas un super ungido de parte de Dios. Si eres todo eso, es porque Dios ha querido que así sea, y la gloria le pertenece a Él. Y cuando no tienes esto claro, el orgullo empieza a entrar en tu vida y empieza la fase del declive. No sé vosotros, pero a mí no me gustaría llegar al último aliento de mi vida, como le pasó a Sansón, para ver lo que Dios tenía que hacer conmigo. Sería terrible. Así que vamos a acabar y quiero que nos preguntemos todos, y por eso decía esto al principio, quiero que te preguntes tú y no lo que le puede ir bien a Joria, no lo que le puede ir bien a José, me da igual, no, a ti. A Joria y a José también, por supuesto. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿En qué fase, en qué momento, en qué parte del proceso estás tú? En tu caminar, en tu camino con Dios.
¿Estás en la fase del propósito todavía, de identificar qué tiene que hacer Dios contigo? Quizás estás entrando en la fase del declive, o estás en ella, de lleno metido, y te crees que estás por encima de las normas, te cuesta asumir las consecuencias de tus actos, contaminas de alguna manera los dones que Dios te ha dado en tu propio beneficio. Estás de repente metido en un montón de contextos que quizás no son los adecuados, donde está bien presumir de tu pecado en ese contexto. ¿Te has convertido en tu propio Dios? ¿Te has ido a una cueva espiritual? O quizás estás en la parte de la redención. ¿Has vivido todo esto? ¿Has vivido algunas de estas cosas? Y estás clamando a Dios para que Él transforme tu vida de manera significativa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Espíritu Santo, transforma el corazón, la mente de las personas que están escuchando este mensaje. Renueva nuestro entendimiento. Ayúdanos a discernir si hay algo aquí con lo que tenemos que identificarnos, a lo que ponerle remedio. Yo te quiero pedir en esta mañana que traigas personas de sabiduría a la vida de personas. Que coloques a gente de referencia en la vida de personas que las necesitan. Ayúdanos a saber escuchar. Ayúdanos a no ser como Sansón durante gran parte de nuestra vida, Dios. Te quiero pedir si hay personas aquí que están en liderazgo, que están llevando un ministerio, personas a las que Dios ha llamado a ello, que les ayudes a identificar cuál es la F con la que van a tener que pelear toda su vida. Y que la alejes lo máximo de ellos, a un punto donde sea visible para que no se olviden de ella, pero un punto en el que no tiene poder sobre su vida. Quiero pedirte por personas que llevan mucho tiempo luchando con acusaciones de Satanás en su vida. Personas a las que han permitido que Satanás les acuse de ciertas decisiones, de ciertos actos, de cosas que saben que no son lo correcto ante tus ojos, Dios, y que Satanás utiliza para machacarlos y para alejarlos de su propósito. Dios, trae libertad a estas personas. En tu nombre poderoso declaramos libertad en la mente de estas personas y que Satanás no tiene ningún poder sobre ellos. Quiero pedirte, Dios, por redención, por momentos en los que podemos clamar a ti, por momentos en los que nos podemos poner de rodillas y ser conscientes de nuestra miseria, de lo pequeños que somos, Dios. Y de cómo tú una y otra vez nos persigues y no nos dejas, Señor. Como eres un Dios de oportunidades, un Dios de promesas, un Dios que nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros. Te quiero pedir que nos regales momentos así esta semana en nuestra intimidad contigo, Dios. Que podamos buscar un momento de intimidad contigo en el que clamar de corazón a ti.